Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Ya estamos aquí para el episodio 2 del podcast de Diéresis Animal. Bueno, esta semana os puse por Stories una encuesta para ver qué tema preferíais para el episodio 2 y salió vencedor, aunque por muy poquito, porque salió 50-50. Dificultades emocionales en el humano en la convivencia con perros. Es decir, hoy vamos a hablar más de la parte humana, de la parte de gestión emocional, si le queremos llamar así. Y quizá eso va a hacer que hoy os hable más un poco como psicóloga sanitaria, más que como educadora canina, aunque bueno, creo que vamos a mezclar un poco los dos roles, ¿no? Lo primero que me gustaría decir, y es algo que me he puesto a buscar antes de grabar el podcast, es que no disponemos de datos estadísticos que nos hablen de cuántas personas que conviven con perros desarrollan dificultades emocionales por la mera convivencia con su perro, ¿no? Actualmente no disponemos de datos, pero yo sí os puedo decir desde mi experiencia laboral, tanto como educadora canina como psicóloga clínica, que es bastante frecuente. Es decir, un gran porcentaje de los pacientes que acuden conmigo a consulta clínica lo hacen porque están conviviendo con dificultades emocionales y el factor que detona esa dificultad es el perro, ¿no? Habitualmente hablamos de perros que tienen problemas, ya sea de convivencia o de conducta, pero los más frecuentes suelen ser perros que tienen síntomas asociados a la ansiedad por separación, es decir, toda esta sintomatología de ansiedad cuando se quedan solos en casa o cuando se separan de su figura de referencia o seguridad, o perros que usan la agresión, también es bastante frecuente. Y déjame decirte que como psicóloga sanitaria y también como usuaria que ha vivido esta situación, porque hace, no sé cuántos años hará, 11 o 12 años, yo viví con una de mis perras un episodio similar, ¿no? Altea, que era mi pastora suiza, cuando tenía unos 2 años, un día estábamos en el parque y, bueno, apareció un pastor alemán de la nada y la atacó, le agredió, hasta tal punto que yo recuerdo que la llevé al veterinario pensando que no iba a salir adelante de cómo la dejó el otro perro, ¿no? ¿Qué pasó desde ese momento? Pues que obviamente Altea desarrolló miedo hacia los perros y empezó a utilizar la agresión en el día a día para alejar a los perros con los que nos cruzábamos, ¿no? Claro, un pastor suizo no es un perro pequeño y de repente ver a tu perra desbordada y pues ser consciente de que tu perra puede dañar muy seriamente a otros seres vivos, ya sea personas o perros. En mi caso era centrado en perros, pero bueno, es horrible, es horrible. Supone experimentar situaciones muy violentas, sentirte muy juzgada por la gente que te ve por la calle, tener miedo, por supuesto, a que tu perro dañe a otros perros o a otras personas, en el caso de perros que les ocurre hacia personas esto, ¿no? Y sobre todo que te genera muchísima sensación de falta de control, ¿no? Y desde la psicología sanitaria siempre decimos que obviamente la ansiedad se alimenta de la incertidumbre, ¿no? Es decir, cuando estamos viviendo en una circunstancia o un evento en el que tenemos sensación de falta de control, ¿no? Como que no podemos prevenir o evitar que esa conducta, en este caso, que el perro use la agresión, se dé, nos entra muchísima ansiedad, ¿no? Por tanto, los síntomas que suele tener la persona que convive con esta situación están muy asociados a la ansiedad, ya sea adaptativa o desadaptativa, hablando más de trastornos de ansiedad, ¿no? Como puede ser tener pues, pensamientos compulsivos, es decir, estar todo el día como dándole vueltas al mismo asunto, estar anticipando mucho en el momento de salir con el perro a la calle, ¿no? Sentir miedo antes de salir con el perro a la calle, tener mucha rumiación, darle muchas vueltas a lo mismo, sentir incluso palpitaciones o sensación de no poder respirar cuando sales con el perro a la calle, tener problemas de concentración, problemas relacionados con el insomnio, falta de apetito, pero sobre todo lo que más se evidencia en este tipo de casos son las conductas de evitación, ¿no? Es decir, la persona empieza a evitar todo tipo de encuentro social cuando va con su perro por la calle, porque obviamente pareciera lo más lógico para evitar el conflicto, ¿no? Es decir, si mi perro no se relaciona con nadie, pues no va a tener problemas con nadie, no va a saltar esa conducta de agresión que a mí me desborda tanto y me hace entrar en pánico, ¿no? Y por tanto tengo como más sensación de control si mi perro no se expone, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que
en este caso entramos en una especie de círculo vicioso, ¿no? Porque las conductas de evitación, es decir, no exponer a mi perro a nada para evitar que esa conducta salte, mantienen, es decir, refuerzan las conductas problemas del perro, ¿no? Es decir, ese miedo se confirma cada vez que aparece un evento y el perro huye de ese evento o se le aleja de ese evento. Y, por supuesto, las del humano también. Es decir, la conducta de evitación se refuerza porque gracias a realizarla no ocurre nada malo, ¿no? Entonces, tanto el perro como la persona entran en una especie de círculo vicioso en el que el problema no solo se mantiene, sino que se va agravando exposición tras exposición, ¿no? Obviamente, y los que seáis perroristas veteranos lo sabéis, una intervención en un problema de agresión no se trata así, no se trata de acercar a mi perro a todos los perros y que sea lo que Dios quiera. No, hay una intervención específica y diseñada para cada caso, pero sí que es cierto que las conductas de evitación mantienen el problema, ¿no? Por tanto, y en el caso de la ansiedad por separación lo mismo, ¿no? La persona entra en conductas de evitación de dejar al perro solo, es decir, no les dejan nunca prácticamente solos, y entonces la conducta problema no se da, que son los síntomas que ese perro presente, como pueden ser ladrar, como puede ser destrozar cosas, como pueden ser los síntomas que presente, y esas conductas se mantienen, por supuesto, el problema no desaparece, simplemente estamos evitando la situación que detona el problema. Y de nuevo, no es que la ansiedad por separación se trabaje dejando al perro solo y ale, que se apañe, ¿no? No se trabaja así, se trabaja de forma mucho más estructurada, pero el no hacer nada y simplemente mantenernos con conductas de evitación no va a mejorar el problema. De hecho, probablemente lo empeore, tanto para el perro como para el humano, que estamos hablando que tiene dificultades de gestión emocional de esa situación, ¿no? Bueno, entonces aquí la pregunta sería, bueno, ¿qué hay que hacer exactamente? Es decir, si yo convivo con un perro que tiene problemas, ¿no? Y esos problemas que tiene mi perro me han acabado causando a mí problemas, es decir, a mí salir a la calle me está generando ya muchísima ansiedad, me paso todo el día pensando en eso, anticipo, no quiero salir con el perro. Cuando llega el momento de salir con él, tengo muchísima sensación de falta de control, me pongo muy nerviosa. Bueno, hay dos cosas a abordar, ¿vale? Lo primero es ponerse en manos de un profesional, en este caso de la conducta canina. ¿Qué va a hacer ese profesional? Lo primero, evaluar bien el problema de tu perro, porque aunque lo estemos englobando en problemas de agresión o problemas de ansiedad por separación, cada caso es único, es decir, cada caso tiene unos detonantes específicos, un contexto específico y unas condiciones concretas, ¿no? Por tanto, no todos los problemas se van a abordar igual porque va a depender mucho de, pues eso, las especificidades de cada caso. Por tanto, lo primero es ponerse en manos de un profesional de la conducta canina y que te diga qué pautas o qué intervención en concreto para tu caso sería buena para tu perro en concreto, ¿no? Imagínate que hablamos del caso de un perro que usa la agresión y la primera pauta que te da el profesional, bueno, habitualmente la primera pauta que te va a hacer es una terapia de reducción de estrés, pero bueno, saltándonos ese paso, imagínate que el profesional te dice, vale, pues vamos a empezar a exponerle a perros de forma controlada, que es lo que se suele hacer, ¿no? Con perros muy seleccionados en un contexto controlado. Claro, puede ser que la persona, si ya ha desarrollado un problema o una dificultad emocional a la hora de abordar eso, no se vea capaz. Y de hecho a mí la experiencia laboral me dice que a muchos de vosotros y vosotras os ocurre eso, ¿no? Es como, no soy capaz de aplicar las pautas que me da el educador porque me da pánico, no soy capaz de hacerlo. Bien, pues en ese caso, en el caso de que el humano sea el que tenga dificultad para aplicar las pautas porque le desbordan a él emocionalmente, lo ideal sería que el humano se pusiera en manos de un profesional de la psicología. Que yo sé que muchas veces hay mucho estigma alrededor de esto y hay mucha gente que va a pensar, pero ¿cómo voy a ir a un psicólogo porque me dé miedo exponer a mi perro? Bueno, pues es que justamente la labor del psicólogo es esa, ¿no? Es decir, si tienes una situación en la que las emociones te están desbordando y no te permiten tener una vida normal o normativa, mejor dicho, el psicólogo está ahí para ayudarte en ese sentido, ¿no? Por tanto, ¿qué haría el psicólogo? Que, por ejemplo, yo ahí me puedo poner mucho en el rol porque es lo que hago día a día. Lo que hace el psicólogo es evaluar cuáles son tus miedos en concreto, tu caso en específico y qué cosas te resultan más difíciles y va a crear una jerarquía de exposición, ¿no? Aparte de, a lo mejor, otras cuestiones que pueda tener que trabajar contigo. Pero va a crear una intervención para tu caso. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esas dos fuentes de información? Es decir, el educador canino por un lado y el psicólogo por otro. Pues que vamos a generar una exposición a la que tanto el perro como la persona se puedan ajustar y que sea beneficioso tanto para el perro como para la persona. Y eso que estoy diciendo parece muy simple, pero no suele ser simple, ¿no? Pero bueno, yo por suerte, sí, por suerte, iba a decir por desgracia no. Por suerte, tengo muchos casos de estos
Y bueno, al final con la experiencia te das cuenta de que no es tan difícil y de que ya no se trata solo de trabajar el miedo del perro, sino también el miedo de la persona, que es totalmente válido y normal que la persona haya desarrollado miedo también, ¿no? Por supuesto, en ese procedimiento se ponen todas las medidas de seguridad, se pone un entorno controlado, unos perros en concreto, etcétera, para que la ansiedad tanto del perro como de la persona tenga la mayor sensación de control posible de la situación, ¿no? Y bueno, en ese caso encontramos como un equilibrio entre las pautas que le damos al perro y las pautas que le damos al humano, ¿no? Por tanto, cuando uno sienta que está teniendo dificultades en el día a día por el problema que tenga su perro, de corazón os digo que no lo subestiméis, que es totalmente normal. De hecho, yo conozco muchísimas personas, obviamente, que conviven con perros que usan la agresión y muchas veces, es que claro, se dan situaciones tremendamente horribles, ¿no? Como las que he comentado al principio. Las personas te hacen comentarios, te miran mal, te sientes totalmente juzgado. O sea, es muy difícil no desarrollar un poco de ansiedad ante esa situación. Es decir, a mí me parece lo más normal, ¿no? Como les digo a muchos de mis pacientes en consulta a veces, pues si es que estás dentro de una casa en llamas, pues lo más normal es que te quemes. Quiero decir, es lo esperable a nivel psicológico. Que a ti te resulte también difícil la gestión de esa situación, ¿no? Por tanto, no subestiméis la importancia de esto porque si es el humano el que está teniendo dificultades para ayudar a su perro, pues primero es el cuidado del cuidador. Es decir, si el cuidador no está bien, es imposible que pueda ayudar al individuo con el que convive, ¿no? En este caso, el perro. Por tanto, no subestimar la importancia de esto. Y de hecho, esto es algo que hacemos con varias de las personas que acuden a nuestro programa trimestral Vínculo Perrorista, en el que nos reunimos una vez a la semana, nos vamos con los perros a zonas abiertas naturales y bueno, hacemos una serie de ejercicios o actividades relacionadas con el vínculo, pero también relacionadas con la exposición para muchas personas, ¿no? Es decir, ha habido muchos casos de personas que sus perros habían desarrollado agresión hacia otros perros por malas experiencias o por la condición que fuera, y vínculo les ha servido como, o sea, les ha supuesto ese escenario en el que está todo bajo control y en el que ellos pueden ir exponiéndose a eso que les da miedo, que su perro dañe a otro, que su perro dañe a alguna persona a la que pueda tener miedo, etcétera, de forma controlada y supervisada por un profesional, ¿no? Es como ese escenario que necesita nuestra ansiedad para darse cuenta de que en realidad no hay riesgo. Aunque eso de que no hay riesgo es relativo, ¿no? Pero bueno, eso sería para hablarlo en otro podcast. Bueno, pues espero que este podcast te haya servido, te haya podido ayudar un poco a comprender mejor esta situación y a normalizar que, repito, desde la psicología clínica es totalmente esperable que ante estas condiciones en las que nuestro perro presenta problemas que pueden ser muy desagradables a nivel social o a nivel individual, porque en la ansiedad por separación también ocurre que los vecinos se quejan, etcétera, ¿no? Uno pueda desarrollar problemas relacionados con la ansiedad. Es totalmente esperable, hay que normalizarlo y abordarlo como cualquier otra dificultad o problema, ¿no? Hace unos meses compartí en Instagram un reel en el que hablaba de 2 estrategias si convives con un perro con agresión. Os lo voy a dejar enlazado para que podáis acceder, bueno, desde el perfil de YouTube, desde Spotify creo que no va a poder ser, pero el mismo día de hoy, domingo, os lo voy a compartir en stories de Instagram, entonces podéis entrar y podréis verlo desde ahí, porque esas 2 estrategias pueden ayudar o facilitar en esa gestión emocional a la hora de convivir con un perro con agresión. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio y lo dicho, espero que te haya servido. Un abrazo.